Buen día, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy tenemos que hablar acerca del Espíritu Santo. Y qué extraordinario es poder conocerle cada vez más, saber más de Él y relacionarnos más con Él. Hoy en día hay mucha confusión, no solamente entre los hermanos, entre los creyentes que recién están conociendo al Señor, sino incluso entre gente que enseña acerca del Espíritu Santo. Ahí está en debate acerca de no solamente iglesias o grupos religiosos, sectas, sino en grupos de discusión, grupos que están investigando acerca de la teología, pero aún no han podido tener una idea clara acerca del Espíritu Santo, porque para unos solamente un viento, para algunos solamente es una energía, se ha puesto en duda que sea una persona más, y algunos dicen que no está en el Apocalipsis, se menciona acerca del Señor Jesús, acerca del Padre, pero que no se le ve ahí. Entonces, hay una controversia y nosotros necesitamos saberlo porque es vital para nuestra vida como cristianos. No hay un cristiano que se pueda decir que es realmente cristiano y que no tenga el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios dice de Él, ¿no? Podríamos hablar acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y como de nuevo que están en decenas de pasajes. Y vemos, por ejemplo, a Elías, a Eliseo, como el poder del Espíritu Santo cuando venía y los ungía, oraba en ellos. Podemos ver en David, qué extraordinario era a David, que era un pastorcito que no era muy apreciado ni siquiera por sus padres como importante, como alguien relevante, ¿no? Entonces, pero sin embargo, de ser un simple pastor, se convirtió en un guerrero poderoso que podía enfrentar hasta bestias salvajes como el león, como los osos, otro tipo de animales, incluso se atrevió con mucha osadía a enfrentarse al gigante Goliat, ¿no? Y lo pudo vencer, lo pudo derribar. Pero es ese cambio que nosotros de repente no somos muy conscientes, que a veces pasa en el mismo creyente, ese cambio en su carácter, en su forma de ser, en su osadía, depende mucho del Espíritu Santo. Porque sí, el hombre puede ser muy valiente, muy osado, pero también muchas veces el mismo hombre valiente puede ser, digamos, puede tener momentos de debilidad, de cobardía, muchos momentos donde no alcanza a hacer proezas que en otros momentos lo haría, ¿no? Entonces, en la vida del creyente, de los que creen en Dios, en el Señor Jesús, el Espíritu Santo es muy importante porque sin Él no podríamos ser verdaderos creyentes. Veamos algunos pasajes que vamos a estar viendo, algunos versículos bíblicos. A ver, veamos. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento nos habla, en el idioma hebreo, nos habla del Ruach, refiriéndose al Espíritu Santo. Otros simplemente por eso lo llaman viento, ¿no? Porque Ruach significa viento, pero no es solamente viento. Se usaba mucho para referirse a la presencia de Dios, a ese mover de Dios, a esa manifestación, el obrar de Dios en la energía de Dios. Pero también el Ruach también significaba aliento. Entonces, pero tiene que ver con ese aliento de vida, esa referencia hacia la vida, ¿no? Ahora, en el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, también se refiere mucho como el Paracletos, ¿no? Aquel que es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro abogado, nuestro maestro, y, y también se refiere también al Espíritu Santo en la acción de la presencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién es para nosotros el Espíritu Santo? ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? Pero veamos también otros pasajes en la Biblia, como en Génesis,
donde se habla acerca del Espíritu Santo, se dice, y la tierra estaba desordenada, estaba sin orden, estaba vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En Isaías 61 podemos ver cómo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. También dice en Ezequiel, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora, podemos ver cómo en estos pasajes nos habla mucho acerca de el Espíritu de Dios. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo para nosotros y para las demás personas? ¿Quién es? Porque acá la Biblia dice que es el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Dice, también decía, refiriéndose a esa profecía acerca del Señor Jesucristo en Isaías, dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Entonces, porque algunos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, es una energía. El Espíritu Santo, como les había mencionado que en Apocalipsis algunos hacen su oración que se ve al Padre y al Hijo, pero no se le ve el Espíritu Santo. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que es el Espíritu de Dios. Y también en otros pasajes que vamos a ver nos habla no solamente acerca del Padre, ¿no? Pero también es una promesa, porque desde el Ezequiel también habíamos leído, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿no? En referencia hacia nosotros, ¿no? Vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Padre, en relación a la persona de Cristo en la profecía de Isaías, y también en Ezequiel en relación a nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver también otras características del Espíritu de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y podemos ver en estos pasajes en Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí podemos ver cómo se hace referencia al mismo Espíritu del Padre Dios desde la creación, pero también en el mismo Espíritu como Espíritu del mismo Señor Jesús, ¿no? Dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces también vemos en Gálatas, dice, porque sois hijos de Dios, Dios, dice, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. También vemos en Romanos 8, 13 al 17, dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Dice también, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, podemos ver qué extraordinario que en estos pasajes nos habla acerca del Espíritu del Padre Dios
y del Espíritu de Cristo, ¿no? Por el cual ahora ese mismo Espíritu que viene a nosotros y por el cual nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y también dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea, vamos a experimentar una nueva forma de vida, una nueva vivencia, ¿no? Y es por causa del Espíritu Santo, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y miren, está hablando el Espíritu de Dios, pero también nos vuelve a decir que en estos pasajes que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor Jesús. O sea, así que también como a Él clamaba Padre, el Señor Jesús, también por el mismo Espíritu ahora nosotros clamamos Padre a Dios. Y también en nosotros también nos ayuda a vivir como herederos y coherederos a la vez de Cristo y del Padre. Entonces, dice que tenemos la promesa de que si padecemos así como Jesús, también seremos glorificados con Jesús. Pero el único que nos puede ayudar a poder tener esta experiencia de vida y glorificar a Dios y salir adelante como hijos de Dios, victoriosos y perseverantes, es a causa del Espíritu de Dios. Entonces, del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que pensar con claridad quién es para nosotros el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿De qué manera lo conoces? ¿De qué manera has aprendido a relacionarte con Él? ¿Cómo es tu comunión? ¿O te has conformado, te has estancado? ¿No tienes experiencias semejantes o parecidas a los personajes del Antiguo Testamento? De repente nos podría parecer exagerado las experiencias del Antiguo Testamento para cada uno de nosotros, pero en el Nuevo Testamento la experiencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es algo en común con los creyentes que podemos ver en muchos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, o en el libro de los Hechos, que nos narra un sinnúmero de situaciones en las que los cristianos están siendo movidos y sostenidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es tu experiencia de vida? Porque algunos han hecho sus ideas de manera muy racional, muy intelectual, pero nosotros siempre debemos recordar de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un conflicto constantemente con nuestro espíritu y con nuestra alma. Y nuestra alma siempre nos va a representar un problema hasta que sea redimida, hasta que tengamos ese encuentro con el Señor Jesús y ya no experimentemos más de la naturaleza pecaminosa, del pecado y las debilidades de la carne. Entonces, pero mientras tanto, siempre vamos a tener una lucha interna por quién gobierna nuestro ser. O gobierna nuestra alma, que es pecadora, o gobierna el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo nos gobierna, nos sostiene. Entonces, tenemos que siempre ver hasta dónde has decidido tú mantenerte en tu vida como creyente, en tu vida como comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra que tengamos coinonía, que tengamos comunión con el Espíritu Santo, dice la palabra, ¿no? Entonces, quiero que podamos observar un poco más acerca de otros pasajes que nos hablan en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo en relación con nosotros. Y podemos leer en este versículo de 1 Juan 4:13, dice: y en esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ahora, entonces nosotros tenemos que reflexionar mucho acerca de cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros, porque como dado que el Espíritu Santo es Espíritu, no le podemos ver. Podríamos ver ángeles, podríamos ver una manifestación del Señor Jesús,
podríamos tener muchas experiencias, pero difícilmente podríamos pensar o lograr ver al Espíritu Santo, porque ese es espíritu, dado que es espíritu, no podemos verlo corporalmente en una manifestación de ese tipo. Pero dice que el Espíritu Santo da testimonio en nosotros, obra en nosotros. Y podemos ver que el Espíritu Santo se va manifestando en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, ¿no? Hay un cambio en nuestra voluntad, en nuestra madurez, en nuestro carácter. Entonces vemos que el Espíritu Santo comienza a manifestar el carácter de Cristo, las cualidades, actitudes de Él, nuevas, que son cualidades nuevas para nosotros, que no son comunes, no son normales o con mucha dificultad. Nosotros podemos manifestarla siempre, andar en perfección, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que va haciendo esa obra en nosotros. Entonces, ¿cómo es que es tu experiencia, tu relación con el Espíritu Santo? Y cuando te hablo de experiencia, no me refiero a que tú tengas cualquier experiencia alejado de la palabra. No, de lo que se trata es de que la palabra de Dios se vuelve una vivencia con nosotros. La palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, lo que estamos conociendo la palabra de Dios, vemos cómo es que el Espíritu Santo va obrando cada una de esas promesas, cada una de esas virtudes, ya sea un don, ya sea una cualidad, sea muchas cosas, habilidades, talentos, ese cambio en nuestra manera de pensar, esa metanoia que decía Jesús, arrepentidos, ¿no? Metanoia, esa obra del Espíritu Santo, ¿no? O en nuestros tiempos de lectura de palabra, de nuestra búsqueda de Dios, en nuestros tiempos de oración, ¿cómo es? ¿Cómo somos? Porque si nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, de seguro Él sí nos va a ayudar a que podamos poder llevar adelante una vida perseverante, una vida de fe, una vida de gozo, de paz, de los frutos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo van a comenzar a manifestarse, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, y estas señales creen a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo sí va produciendo todo eso y vamos a darnos cuenta que la manifestación del carácter, las cualidades de esa persona se va manifestando en nuestro interior, en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, en nuestro quehacer y vamos a descubrirlo principalmente por ahí y luego vamos a descubrirlo con mayor claridad a través de las Escrituras y darnos cuenta que verdaderamente sí podemos tener un compañerismo con Él. Pero obviamente es progresivo, ¿no? Mientras tú no te decidas a andar en esa experiencia, obviamente que tú vas a estar teniendo una experiencia de vida cristiana muy limitada. Entonces depende de ti y tienes que atreverte a buscar al Señor y a creer de otra manera, buscar en la palabra de Dios quién es el Espíritu Santo, para que no te vengan con ideas de algunas personas, para que no vengas de ideas que tú te puedas formar sin conocer la palabra de Dios. Y podemos tener una idea equivocada acerca del Espíritu Santo. Pero si puedes vivirlo a través de la palabra de Dios, a través de esa comunión, de esa experiencia de vida, vas a comenzar a experimentar más en tu vivencia a la presencia y el orar del Espíritu Santo. Veamos algunos versículos más que nos pueden ayudar a aclarar un poco esto. Y vemos que en Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, qué extraordinario este pasaje que nos habla acerca de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hemos podido ver en estos pasajes cómo que el Espíritu Santo
No es algo que nosotros nos imaginamos, algo que nosotros podemos, digamos, pensar que es como se nos ocurre a nosotros, ¿no? Sino que es la promesa de parte del Señor Jesús que dijo, yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Entonces vemos que es alguien que va a estar obrando con nosotros, va a estar de nuestro lado, va a estar ayudando, va a estar animándonos, dice, y además también dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, ¿no? Pero dice, mas vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Entonces, esa experiencia interna que tú vas a desarrollar en tu comunión con Dios, ese compañero que vas a tener constantemente en tu vida, porque es que Dios nos ha prometido, el Señor Jesús nos ha prometido que estará con nosotros. No es algo que nosotros imaginamos, es alguien que viene a hacer una obra en nosotros, viene a manifestarse principalmente en nuestro ser interior. Y luego podemos ver en nuestra vida cómo Él se puede manifestar de parte de Dios en nosotros para con otras personas. Pero es parte de algo que nosotros tenemos que ir conociendo y tienes que decidirte, determinarte como cristiano, como hijo de Dios, a encontrar esta experiencia a través de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, para que tú experimentes cada vez con mayor seguridad el testimonio del Espíritu Santo en tu ser. Veamos otro pasaje más que también nos va a hablar un poco más. Y vemos aquí en Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y vemos también, podemos ver otro pasaje también en Gálatas, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y entonces hemos podido ver cómo nos condiciona la palabra a esta experiencia de vida con el Espíritu Santo. Dice que andemos en el Espíritu. Porque es probable que muchas veces, ya sea por el afán, las preocupaciones, el quehacer, estamos tan atareados, tan preocupados por muchas cosas que no estamos en esa experiencia de andar en el Espíritu, estamos andando en nuestra humana sabiduría, en nuestras fuerzas, en nuestro ánimo, en nuestra voluntad, pero no está entonces la voluntad del Espíritu en nosotros, no está el deseo del Espíritu en nosotros, no está el pensamiento del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Entonces le hemos relegado probablemente muchas veces todo ese lugar, todo ese espacio entre nosotros por las multitudes de quehaceres que tenemos y no tenemos tiempo para mirar un poco nuestro interior y mirar a esa búsqueda de oración, de comunión, mirar en ese tiempo como quien busca el hallarle, el encontrarle, ¿no? Si tú puedes pensar que cuando las personas se enamoran, se ponen de acuerdo, se buscan, tienen dificultades muchas veces para reunirse, tienen dificultades para concretar un horario, pero hacen lo imposible para estar juntos cuando dos personas se quieren, se estiman o tienen un propósito en común, ¿no? Entonces, cuando las dos personas ponen de su voluntad, de su empeño, concretan esa reunión. Pero si tú estás tan atareado, estás tan preocupado, tienes tantas cosas que hacer, probablemente no te comprometas con esta persona, el Espíritu Santo. Probablemente no tengas ese sentir, esa voluntad, no tengas ese deseo, ese ánimo. Y entonces estés relegando a que el Espíritu Santo pueda obrar en ti con libertad. Entonces estás mirando a otro lado y no lo estás mirando, entonces lo estás dejando de lado. Vamos a ver otros versículos más. Y acá vemos con toda claridad en Gálatas 5:17
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieras. Entonces, vemos acá con mucha claridad cómo se contraponen los unos a los otros. Y hemos podido ver a través de este pasaje cómo es la falta de deseo, la falta de voluntad, hace que perdamos la oportunidad de experimentar más del obrar del Espíritu Santo. Porque tenemos un conflicto interno, ¿no? El espíritu es contra la carne, el espíritu es contrario a la carne y la carne es contrario al espíritu, ¿no? Entonces vemos cómo este conflicto que se suscita, digamos, como una especie de rivalidad, a ver quién gana. Entonces, cuando nos ha ganado la carne, cuando nos ha ganado nuestra alma que está en esas preocupaciones tan materiales, tan terrenales, porque vivimos en este mundo, entonces estamos tan preocupados que realmente esa voluntad en lo que tú de más deseas, en lo que más te preocupas, esa voluntad es lo que te va a dominar hacia el espíritu o hacia la carne. Entonces, dice que los dos se contraponen entre sí. Pero el Señor siempre en su palabra nos alienta a un resultado diferente a pesar de esta adversidad, de esta lucha que nos parece que muchas veces no vamos a ganar y que muchas veces parece que vamos a rendirnos, pero sin embargo Él nos va a ayudar. Vamos a ver. Y podemos ver en Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Señor nos alienta de una manera extraordinaria y dice, no te rindas, no desistas, porque Él mismo se ha comprometido, Él mismo dice que va a hacer de su parte, y a veces cuando uno dice, Señor, estoy cansado, ya no puedo más, podemos ver cómo Él interviene para rescatarnos, pero tenemos que tener en cuenta que Él se ha propuesto hacer una obra en nosotros. Lo único que va a detener esa obra es nuestra falta de deseo, nuestra falta de voluntad, porque si en verdad no lo quieres, no va a pasar nada, pero si en verdad tú lo anhelas, tú lo deseas, Él ha prometido que Él va a intervenir, Él va a actuar en nuestro favor, Él se lo ha determinado, se ha propuesto hacerlo nosotros y Él lo ha prometido. Entonces vamos a tener que echar mano de esa palabra. Atesora la palabra de Dios, atesora esas promesas y dile, Señor, tú me has dicho, Señor, tú me has prometido, Señor, tú dices que tú vas a hacer esto, que tu Espíritu ora en nosotros, ese Espíritu Santo. Entonces, echa mano de las promesas de Dios, echa mano de la palabra de Dios y pon tu fe en estas promesas y verás que cuando tú tienes esa fe, cuando tú tienes ese ánimo, porque hemos visto que la falta de ánimo, la falta de voluntad, la falta de deseo, pero si tú tienes ese ánimo, esa voluntad, ese deseo, esa búsqueda en tu corazón, entonces vas a ver que el Espíritu de Dios está orando a ti y que Dios va a cumplir la promesa. Está diciendo, no te desanimes, persevera, yo estoy para ayudarte, yo te voy a hacer, pero no se puede ayudar a nadie a menos que desees ser ayudado. Y si tú sí quieres ser ayudado por el Espíritu de Dios, quieres ser ayudado por Dios, entonces estás bien encaminado. Vamos a algún pasaje más todavía, nos quedan un par de pasajes. Y aquí vemos en Efesios 3:16 dice, para que usted, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es que, anímate. Y así es que hemos podido estar viendo, dice, de la manera como Dios nos anima, nos impulsa a seguir adelante, primero buscando nuestra voluntad, porque nos dice, no te conformes, dice, ¿no?, a la riqueza, sino no sigue adelante, persevera, no te detengas. Él quiere, dice, fortalecerte en tu hombre, en tu ser interior. Dice, cuando estemos en debilidad, cuando estemos flaqueando, cuando no estemos perseverando, cuando estamos algo desanimados, cuando creemos que no podemos experimentar mejores cosas, cuando no podemos creer que va a cambiar y todo eso, pero de repente ponemos la mirada en Dios, entonces Él nos anima, dice que seamos, Él nos quiere fortalecer, dice, seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu. Dice, para que habite Cristo, dice, por la fe. Entonces, esa voluntad, ese deseo, ese ánimo de buscar más de Dios, de creer de que Él va a ser, de creer en esa palabra, en esas promesas, entonces es donde esa fe va a hacer que se desaten todas estas promesas a tu favor, se desate todo este obrar del Espíritu Santo a tu favor. Pero si tú lo anhelas, si tú lo deseas, lo vas a alcanzar. Pero si no, difícilmente, más bien estarás contribuyendo a que se trunque tu experiencia como cristiano, de experimentar la palabra de Dios, de experimentar las promesas de Dios, de experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y este pasaje que dice, habite Cristo por la fe, que también nos habla, esa palabra habitar, dice, katoikeo, dice habitar, sentirse en casa, posesionarse de. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Katoikeo dice habitar, dice para que habite Cristo por la fe. Entonces, esta palabra habitar se refiere a algo así como que tienes que hacerle sentir que está en su casa, ¿no? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene la presencia del Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones, tienes que hacerle sentir que está en casa. Es como cuando tú tienes un invitado, lo haces todo esperando, es el invitado, no llega a tu casa, lo recibes bien y de repente le dices, siéntate aquí, en este es el mejor lugar, siéntate, y vuelves a tus quehaceres, a tus ocupaciones, y tienes a tu invitado sentado en un rincón esperándote, y tú estás muy ocupado, muy atareado, y nunca terminas de hacer tus cosas, y nunca tienes intimidad, no tienes compañía, y lo dejas de lado. Entonces fíjate, acá dice que lo hagas sentir que es su casa. Entonces cuando tú lo recibes a tu invitado y no lo dejas sentado y solo, sino que le atiendes, le traes un pequeño banquete, le cuentas tus cosas, te sientas a conversar, a pasar ese tiempo largo y disfrutar, a escucharlo, ¿no? Las cosas que te puede contar tu invitado especial, tu invitado principal, que has estado esperándolo, anhelando, esa visita, esa presencia, y a veces quieres que esa persona que llega de lejos te cuente sus experiencias, te cuente todo lo que hace y te sorprenda con todas sus experiencias, con todas las cosas que hace, con todas esas cosas, historias tan maravillosas. Entonces, así, de poder darle atención al Señor, de poder hacerle sentir en casa, hacerle compañía. Y también dice esa palabra kaikoteo, también katoikeo, también significa posesionarse. Es decir, no solamente le hagas sentir que es el invitado de honor, sino le sentir que realmente esta es tu casa, ¿no? Una vez que lo has recibido así, que ya tienes digamos, ese trato agradable, bueno, que ya no es el invitado, ¿no? Sino que ahora esta es tu casa, tú tienes posesión, tú tienes derecho, tú decides. Si hay algo que no te gusta en esta casa, puedes sacarlo, puedes cambiarlo. Si hay algo bueno que te gusta a ti, puedes traerlo y ponerlo
aquí en la casa. Puedes cambiar la casa a tu manera, a tu gusto. Esa es la forma como debemos decirle al Señor Jesús, a decirle al Espíritu Santo, la manera como hemos recibido. Espero que este tiempo te haya gustado, te haya agradado y yo también me animo mucho y me quedo muy contento de poder compartirte este tiempo. Y la verdad es mucho más amplio nuestro tema. No solamente es un tema, es la persona de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de Dios, de su amor, de ese compañero, de ese consolador que Dios nos ha prometido, ¿no? Que el Señor Jesús prometió que Él enviaría en lugar suyo a estar con nosotros. ¿Para qué? Para siempre, ¿verdad? Entonces, te animo a que busques tener una nueva experiencia con el Espíritu Santo.